buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, al mundo del misterio. De la mano de un servidor, esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con la periodista licenciada en Filología, directora de Mundo Viperino, Alba Lovera. Con Alba Lovera nos meteremos en meollos espinosos, en ares conspirativos y quizás, y por qué no, también decirlo de alguna manera, en cuestiones de amaestramiento escolar. Y es que ya lo dijo el lingüista estadounidense Noam Chomsky, el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mismo. El otro concepto es la educación del adoctrinamiento. Seguiremos el camino por el mundo de la crónica negra de la batuta del mítico periodista Juan Rada. Esta noche Juan nos retrotraerá a la década de los 70, a la oscura fría noche del 29 de abril de 1973, donde un hombre aparentemente brillante, representante de la burguesía y dueño de una importante empresa, cometió un terrible crimen por el egoísta deseo de apoderarse de la fortuna de su víctima. Sin prisa, pero sin pausa, llegará al programa el graduado en Filosofía y licenciado en Historia del Arte, José Antonio Bielsarbiol. Con José Antonio hablaremos de esos difuntos que han vuelto a la vida aunque carentes de alma y de voluntad propia, de esos muertos vivientes que son capaces de realizar algunas de sus funciones vitales como el moverse y alimentarse. Hablaremos de la antropología de los zombies en la historia del cine. Y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio con el escritor Sergio Arrieta hablando de una especie de fantomática sustancia que a lo largo de la historia ha sido capaz, supuestamente hablando, de realizar múltiples milagros que van desde convertir el plomo en oro hasta dar la vida eterna a quienes lo han ingerido. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo. Adoctrinar es transmitir una doctrina a una persona para que la haga propia, compuesta por ideas o creencias defendidas por un individuo o un colectivo. Se busca inculcar determinado pensamiento en las personas. Desde el poder se adoctrina como mecanismo de control social para conservar su lugar de privilegio sin recurrir a la violencia. La educación apuesta por aportar los conocimientos necesarios para que la persona gane autonomía a partir de su propio desarrollo personal. El adoctrinamiento busca anular la crítica del sujeto y que éste repita la información que se le suministra. El adoctrinamiento consiste en imponer y no en educar, desconectando al individuo de la realidad, evitando que conozca otras ideas, anulando la capacidad de valorar distintas percepciones, imponiendo, para llegar a la meta, la valoración de un solo camino. Bienvenida, Alba, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, gracias. Envío un saludo enorme al equipo y a nuestra estimada audiencia. Encantada de acudir a Mundo Insólito Radio para disfrutar de lo que seguro va a ser una charla enriquecedora. Alba, nos vamos a meter en jaleos. ¿Te parece que tú y yo somos de meternos en jaleos, no sé si gubernamentales, que también, pero nos vamos a meter en meollos, no sé si conspiranoicos, que también, pero que por lo menos tienen tintes muy oscuros para el avance de la humanidad? Vamos a hablar, por ejemplo, del adoctrinamiento educativo. Alba. Muy bien. Yo creo que está muy extendido ese concepto de que la escuela es un edificio en el cual se adoctrina. Se intenta que todo esté en su justa medida, siempre regido por un patrón concreto, por comodidad. La comodidad de lo políticamente correcto, algo estipulado por el criterio social del momento, bien sea izquierdas o derechas. Se vive en una sociedad en la que se remarca qué está bien, qué está mal, qué nos tiene que gustar, qué es lo que tenemos que odiar. Respecto al por qué, bueno, ahí ya entramos en terreno resbaladizo porque nos tendríamos que detener a analizar lo que se dice y cómo se dice, pero por no desviarnos, Juan Carlos, los colegios se definen siempre como un sitio que enseña un único camino. Yo recuerdo, además, hablando de esto, que leí hace tiempo una reflexión, una anécdota que hablaba de cómo en una clase un niño tenía que pintar una flor. Y empezó pintando el tallo marrón y las hojas azules. Y entonces vino el profesor y le dijo, muy mal, esto así no se hace, hay que pintar el tallo verde y las hojas amarillas. Y el niño a partir de entonces
cuando le ponían ese ejercicio de pintar flores, lo hacía como el profesor le había ordenado. Y un día, este profesor mandó el mismo ejercicio, pero dijo que podía pintarse acorde al gusto de cada uno. Claro, lo llamativo de esta anécdota o reflexión, según lo quiera coger la audiencia, es que todos pintaron la flor con el tallo verde y las hojas amarillas, porque eso era lo que les habían inculcado que estaba bien, lo habían aceptado y asimilado, excepto ese niño del principio de la historia, que aprovechó la ocasión para hacer lo que quiso y pintarla de otros colores. Claro, ¿qué pasaría aquí? A lo sumo yo creo que 3 cosas. Voy a ser positiva, 3 cosas. La primera, que todos respetarían el gusto y las decisiones de los demás, porque claro, tú pintas la flor así, yo la pinto así y no pasa nada porque todos los diseños son válidos. Como dice el refrán, que para gustos colores. La segunda, que los compañeros de ese niño se rían de él porque ha hecho algo diferente a los demás y consideren que se está descarriando, le llamen la atención. Y tercero, puede pasar que el profesor después ridiculice a ese niño y lo tome como ejemplo de lo que no hay que hacer. Estoy segura de que muchas de las personas que nos escuchan tienen hijos, hijas, niños a su cargo en general y bueno, pueden identificarse más con la segunda y tercera opción que con la primera. Eso ya lo veremos en comentarios cuando llegue el momento. Entonces, la escuela sería ese punto de partida en el que se debe garantizar que la sociedad continúe siendo como es o reciba el cambio que otros estipulan, que es quienes marcan los criterios considerados correctos. ¿Cómo lo hacen? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, se me ocurre con la propaganda que penetra a través del lenguaje. Es una de las armas principales que funciona con goteo. Poco a poco penetra y se ocupa de silenciar unos conceptos y de renombrar otros. Una forma de neolengua. Digo neolengua porque podría encajar en ello y también un poco para tomar una referencia, ¿no? En 1984, George Orwell, la audiencia lo conocerá seguro. A ver, en filología, me explico por ello, se defiende que todo lo que no tiene nombre no existe. Debe nombrarse para posicionarlo en el mundo. Así se arranca desde un término que tiene su significado y como tal, dicho significado guarda unas características, una connotación, una historia. Bueno, un pequeño paréntesis. Aclaro que hay docentes increíbles, profesores vocacionales que aman su trabajo, que enseñan a pensar, que con discreción señalan a sus pupilos que hay otros caminos, que es posible mirar más allá, y que además han tenido problemas con esto. A mí me consta. Gente que he tratado, que he entrevistado, y entrevistas que he tenido que dejarme guardadas en un cajón. Seguro que parte de nuestra audiencia se identifica con lo que estamos diciendo, si son docentes, y si no lo son, al menos desde la posición de alumnos. Pero, por supuesto, hay profesores maravillosos. Y yo personalmente amo mi profesión también gracias a esta gente que motiva desde la más tierna infancia. Porque cuando se toma un camino que no es el que te ofrecen amablemente otros, empiezan los problemas. La verdadera cuestión, perdóname un pequeño inciso, la verdadera cuestión que viene ahora mismo es que, aunque haya ese tipo de profesores, de esas personas que hacen pensar y ver las cosas desde otras perspectivas, que tú y yo ya lo hemos hablado fuera de micro, el problema viene también muchas veces por parte paterna y materna, porque esos mismos padres ya han sido condicionados, subliminalmente hablando, desde su más tierna infancia. Sí. Un inciso muy interesante, Juan Carlos, porque ellos también habrían sido siguiendo la línea, por supuesto, porque al igual que hay profesores increíbles, hay familias maravillosas. Los profesores podrían adoctrinar de otras muchas formas. Una cosa es adoctrinar, otra es enseñar. Primero habría que entender ambos conceptos y más aún antaño, o no tan atrás, que la figura del profesor era intachable. Eso estoy... me llama la atención no lo que ocurre ahora y lo que ocurría antes. Ahora un profesor, por ejemplo, algo impensable, da una cachetada a un alumno y al profesor se le cae el pelo.
Pero antaño el profesor te daba una cachetada y por lo visto que no se enteraran tus padres, que entonces recibías el doble en casa porque a saber, hijo mío, ¿qué habrás hecho? Que has molestado al profesor. Doy fe de ello, ¿eh? Entonces el profesor tenía demasiada potestad para ejercer determinada violencia sobre los alumnos injustificadamente hablando, porque había muchos profesores, en la época que yo hablo, te estoy hablando de la década de los 70, había profesores con una preparación mínima, muchos de ellos provenientes de la Guerra Civil Española, ¿no? Que habían pasado, pues eso, de ser sargentos o ser militares a la enseñanza porque había que ubicarles en algún sitio. Esto ya lo he mencionado en otro programa que me dijeron que esto no era así, pero es así. Y el que quiera que busque la información. Y hemos pasado de esa parte donde el profesor tenía la autoridad de hacer lo que le saliese de sus antojos, hablando mal y en plata, porque había profesores muy buenos también en aquella época, ojo, que también había profesores muy bien preparados y con muchísima paciencia porque las aulas estaban llenas de niños rebeldes, tipo yo, por ejemplo, a que hoy día el profesor no puede decir una palabra más alta que otra porque el niño va a su casa, se lo dice a su padre, mienten, ojo que mienten más que hablan muchos de ellos, van a sus padres y le dicen, el profesor me tiene manía, me ha dicho esto, cuando es esto otro. Y los padres, en vez de ir a hablar con el profesor de turno y decirle, oye, ¿qué ha pasado con mi hijo?, van a increparle, a amenazarle e incluso, en algunos casos, a denunciar, cuando no saben la versión del adulto, que supuestamente no te va a mentir, porque está ahí para educar y para enseñar, no para engañar y para mentir. Sí, bueno, no saben la versión del adulto o no les apetece o no quieren conocer más o les resulta más cómodo creer al niño, porque no conocen al niño o porque, no sé, incluso por propio orgullo, ¿no? Que no quieren reconocer que el niño es un poco más díscolo, desaplicado y meterte en berenjenales, no. A ver, esto también existe. Al igual que hemos puntualizado hace unos minutos que hay profesores increíbles, familias maravillosas, niños extraordinarios, pero a ver, es que esto también es una realidad. Lo comentábamos antes, se ha llegado a los dos extremos, al extremo de que, porque es que, bueno, a mí no me parece bien dar una paliza a un niño porque sí, la verdad, no me parece bien ni dar una paliza a un niño a lo bestia, pero bueno. Pero Alba, ni porque sí, ni porque se justifique de algún modo. No está bien dar una paliza a ningún niño. No. Ojito. Pero lo que tampoco está bien es no hacer entender al menor que lo que está haciendo está mal. O que el niño dé la paliza al profesor. Bueno, que esa es otra. Pero hay que tener en cuenta que hay que ser ecuánime. Y sobre todo, antes de juzgar, verificar todas las versiones y todas las cosas. Pero vamos a dejar este tema, si te parece. No sé si tienes que añadir algo más sobre esto. No. Vamos a esa línea del adoctrinamiento adoctrinamiento escolar a nivel gubernativo, evidentemente, porque a mí, a bote pronto, se me ocurre pensar. Cualquier tipo de gobierno le interesa que en los colegios imparta la educación de un modo determinado para que luego sean votantes en el futuro de mi partido, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y es una respuesta muy lógica, simple, a la pregunta de cómo adoctrina un profesor, con el sesgo de información, que es una calca de lo que encontramos en los medios de comunicación. Al fin y al cabo, las escuelas, hemos dicho al principio de la entrevista, que es por donde se parte para que el sistema continúe siendo lo que es. Se criminalizan en las escuelas, por ejemplo, según qué respuestas, según qué actitudes, formas de pensar, criminalizan. No es que se señalen, o sea, se criminalizan. Es cierto que, hablando de información, en la escuela hay que aprender unas nociones básicas, que no suele ser cómodo para ellas tener cabezas pensantes, que luego está la famosa cultura general. Hoy en día puede especificarse más todo esto y seguir tirando del hilo, pero bueno, luego está la inquietud del alumno, su comportamiento, si es alguien vivaracho, alguien con iniciativa, con seguridad, si le gusta una determinada profesión y cuáles son sus objetivos para con esa profesión. Y es por eso que se dice también que la escuela no educa, sino que enseña, porque para eso estarían las familias, para educar en valores. Esto es otro pensamiento de la gente. No es lo que se predica, porque primeramente, mi humilde opinión, hay un sistema que impide a las familias disfrutar de sus retoños y tener el tiempo libre o el tiempo suficiente para hablar con calma de ciertos temas a sus hijos que son clave en el desarrollo de una criatura. Que además, tanto el ser hijo como el ser padre, bueno, padre o madre, entiéndase, no es algo que tenga horario.
En todo caso, hay unas fases que requieren de una atención constante y algunas un tanto más críticas que otras. Y volviendo a lo que decías de lo de los votos, Juan Carlos, sí, hay además instituciones, porque al adoctrinamiento de las escuelas se añade el adoctrinamiento que hay en los medios de comunicación, cine, películas, dibujos animados, como lo que ocurre con Disney, que ha reconocido abiertamente que se inclina hacia el colectivo LGTB. Bueno, es un tema un tanto polémico, pero controvertido con razón. Me viene a la cabeza la pelea que hubo contra el CERICE por abogados cristianos y esas charlas de educación sexual tan llamativas. Además destaco a Salvador Martí, que he entrevistado varias veces con motivo de su proyecto Alexia, contra los abusos sexuales en la infancia, porque bueno, creo que conoces el programa de CERICE, ¿no, Juan Carlos? Sí. Era un poco fuerte. Era realista, porque hay muchas verdades que se ocultan y que se tapan. Porque una cosa es la pluralidad, en el sentido sexualmente hablando, por ejemplo, y otra cosa es la imposición de determinados dogmas contra otros. Estamos pasando de ser los heteros los malditos, porque ya no se puede ser heterosexual al uso, como ha sido toda la vida, como por naturaleza la mayoría somos. Que no quiere decir que los otros no sean naturales, que son naturales, pero tienen sus tendencias. Y allá cada uno con su cuerpo que haga lo que le plazca, siempre y cuando el que tenga enfrente también le plazca hacerlo. Pero imponer determinados dogmas a una clase, a una parte de la sociedad por la otra, no está bien, no es coherente, no es democrático y no es humano. Lo humano, creo yo, es la pluralidad. Cada uno que se respete tal y como es el otro, mientras no te afecte a ti. No sé si me explico. Sí, perfectamente, ¿no? Es que el objetivo de estas personas es el de permitir a las familias la libertad de elección en la instrucción de los menores de edad. Es que, Jolín, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, aseguraba, y a día de hoy asegura, que los ayuntamientos no tienen competencia para dar educación sexual y menos, dicho de su boca, para adoctrinar a los niños con el dinero de todos. Y se han ganado denuncias y pequeñas batallas que han dado la razón a estas quejas. No se ha ganado esta guerra de imposición que hay, pero es un pequeño ejemplo de hasta qué punto el Estado adoctrina. Lo reconoce abiertamente y continúa. A mí me duelen esos niños de padres que están demasiado ocupados como para atender en totalidad a sus criaturas. Porque, es lo que he dicho antes, esas edades son muy críticas, absorben como esponjas, conforme crecen necesitan expresarse, seguir desarrollándose, son unas edades donde, bueno, afloran inseguridades, el sentimiento de querer encajar en un sitio, en un grupo, de ser rebeldes, de ser revolucionarios, y en realidad no se sabe nada de la vida. Pero los convierte en carne de cañón para redirigirlos a un camino en concreto, que es ese que nos está marcando desde el primer momento el Estado y la ideología pertinente, el partido político pertinente, repetimos, da igual izquierda que derecha. En este caso es un adoctrinamiento muy fuerte. Yo recuerdo cosas que me han compartido, que no voy a decir el nombre, pero, por ejemplo, la situación de una niña que poco menos que estaba en un estado delicado porque había sufrido de abusos sexuales por parte de un familiar y gracias a estas charlas de educación sexual ella volvió a casa diciendo que entonces lo que le había hecho su familiar no era tan malo, que era normal. Eso por un lado. Luego padres que se han quejado, que han acudido a estos colectivos, a estos grupos, para luchar por una elección democrática, porque los niños pequeños están empezando a preguntar sobre la masturbación. Perdón que sea tan clara, pero bueno, no voy a entrar en detalles, pero detalles, cosas bastante fuertes. A lo que íbamos, habría vuelta atrás con este adoctrinamiento. El problema de todo esto que estás contando, que es muy duro lo que estás contando, el problema de todo esto es que ellos van a crecer en esa educación. Y yo me imagino, por pensar mal, que en la siguiente generación, cuando estos niños sean padres, será más dura esa enseñanza que tú estás mencionando. Digo enseñanza por poner algún calificativo a toda esta bestialidad que acabas de decirnos. Sí. ¿Vale? Entonces lo verán de una manera más fácil. No sé si me explico. Tendrán una mayor permisividad a que esa enseñanza sea mucho más dura y mucho más violenta para el menor. Y los padres, como ya vienen adoctrinados de esa manera, pues aunque sea un poquitín más dura para ellos, lo verán con buenos ojos.
y pensarán que seguramente que las cosas tienen que ser así. Es que me ha venido a la cabeza ahora mismo, al escucharte a ti, Juan Carlos, esa frase de que los tiempos difíciles crean hombres duros, los hombres duros crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles que a su vez crean tiempos duros y una rueda. Uh-huh. Así que supongo que en el fondo todo acabará cayendo. Hay cosas para volver a levantarse, porque la humanidad somos así. Hay cosas, Alba, que no tienen sentido. Yo no entiendo por qué se permiten los teléfonos móviles primero a los menores de determinada edad, porque psicológicamente, como tú bien has dicho, mentalmente hablando, son esponjas y lo absorben todo. Y los padres les dejamos estar a los menores horas y horas y horas dentro de ese mundo virtual, que ahí te puedes encontrar de todo, sobre todo si no sabes lo que está buscando. No entiendo cómo a los menores se les permite ese acceso. Bueno, sí lo entiendo porque estamos hablando de esa preparación psicomental para el futuro del menor y del negocio que viene a través de los teléfonos móviles. Pero para el individuo es un elemento pernicioso para su salud mental. Y no entiendo por qué en los colegios se permite tener los móviles. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque viene dictaminado por algún poder, no sé si gubernamental o económico, algún poder fáctico alternativo, que diga a los gobiernos que tienen que tener los móviles los niños en el colegio para así aumentar determinados negocios online. No sé si me estoy explicando. Porque no se entiende que un menor pueda estar horas delante de un teléfono móvil que está viviendo un mundo virtual que puede llegar a confundir, dependiendo de la edad del menor, la realidad física que vivimos con la realidad virtual. Y eso es tremendamente peligroso para el futuro de su mente. Supongo que porque todos acabamos dependiendo de la tecnología. Vivimos en un sistema que está fuertemente ligado a lo digital. Pero es que es muy peligroso, Alba, es muy peligroso para los menores. Ojito. Desde luego, porque ya no está en el menor y donde se meta, está en los que van buscando a menores de edad. Y lógicamente la picardía de un adulto nada que ver con la de un niño. Claro, de esos perfiles falsos, y estamos metiéndonos en este meollo, pero es que luego también está la otra parte que es la del negocio. La de inoculación a través de las redes virtuales, la inoculación mental de los determinados productos que los menores quieren. Sí, o el hacerles llegar a según qué influencer del momento, que tiene un comportamiento cool, guay, chuli, que lo copian y al final eso genera más necesidades, genera el que se vuelquen hacia un estilo de vida concreto que es el que marcan esos influencers. Antes era la televisión. Ahora es más Internet que la propia televisión. Internet, los medios de comunicación digitales se están comiendo a los convencionales. Porque hoy en día, con 2 o 3 plataformas o una cuenta de YouTube o lo que sea, hoy en día cualquiera puede ser, ya no periodista, sino comunicador, que no tiene nada de malo. Pero está también en cómo se utilice ese poder o esa influencia y la personalidad del sujeto en cuestión. Pero ese también ya es otro tema. Y es algo que han denunciado también muchos colegios, la brecha digital. Hay familias que no tienen recursos para dotar a sus hijos de tablets, móviles, portátiles e incluso internet. Hay gente a día de hoy que no tiene internet en su casa pues por problemas económicos. Y con lo del bichito 19, que no quiero que te salten los algoritmos, y el teletrabajo, hay que ingeniárselas. Ya ves tú cuánta libertad hay, cuánta libertad en el siglo XXI, Juan Carlos. Pero estamos hablando... Dime. Es que te iba a hacer una conexión, pero dime. Sí, no, termino rápido, que con el teletrabajo nos hemos encontrado con una casa donde hay un matrimonio que a lo mejor los dos trabajan o no trabajan, o uno sí y el otro no, y necesita el ordenador. Luego los niños que se conectan a las aulas virtuales, mamá, es que necesito la Wikipedia, mamá, es que tengo que ver, porque es que el profesor ha colgado un vídeo en YouTube sobre cómo hacer esta fórmula de matemáticas, y al final todo eso genera ya no una carga, sino vivir en el trabajo y en el colegio, todo junto, y lo mismo, sin recursos. Dime, perdona. Hombre, yo le dije al profesor que el niño no tenía edad para entrar a ver vídeos en YouTube y que yo no le iba a enseñar a ver vídeos en YouTube. Pues es que tiene que ver el vídeo porque tiene que hacer un trabajo sobre lo que se hace en el vídeo. Pues coja usted el vídeo, me lo mande vía email y yo lo descargo en el ordenador y yo le enseño al niño al ordenador. Pero yo al niño tan pequeño no le voy a enseñar a entrar en YouTube, porque en YouTube hay de todo también. Y cuando te digo YouTube, otras plataformas de vídeo. Vamos a esa conexión que te iba a hacer. Esta
línea de enseñanza unidireccional, evidentemente, desde la más tierna infancia. Luego se ve marcada cuando uno se va haciendo mayor, evidentemente a través de los medios de comunicación, que también son controlados por el gobierno de turno, ¿verdad, Alba? Por supuesto, por supuesto. Y ahí tenemos la lucha interna, o tendrían los jóvenes o los niños la lucha interna conforme van creciendo, porque, bueno, volvemos a ese sesgo que decíamos antes, ¿no? Un sesgo que arranca desde lo político, porque de esa forma muchas veces se excusa que los ciudadanos no tengan la capacidad de elegir u opinar al respecto, porque, claro, es algo que se pacta desde muy arriba. Y estuvo el debate de que los hijos no son de los padres, son del Estado, el Estado formará a sus ciudadanos, y es la propia televisión, los medios de comunicación, los que insisten que actitudes también como un profesor, como hacen los profesores, hay que corregir, hay que señalar los chivatos de balcón, seguro que te suena, sí, sí. Hay que criminalizar, porque, o sea, la propia masa, además había un refrán, individuo maleable y masa controlable. Así de fácil. Muy curioso. Así de fácil. Sí, así de fácil. Así de fácil porque hay constantemente una voz, unos medios de comunicación, una voz, un vídeo, lo que sea, que está machacando, insistiendo, repitiendo el mismo mensaje como un mantra que al final, si quieras que no, cala y bueno, oye, es que es la realidad que se nos muestra, pues será así. Y si no lo es, da igual, porque es que es más fácil mantenernos en este punto. Apelan a los sentimientos y a las creencias. Y volviendo al tema de lo del adoctrinamiento en las escuelas, encontramos pues cosas como el acoso escolar, que es otra forma de adoctrinamiento. A ver, es muy complicado, bueno, muy complicado, no imposible. Y remarco que hay profesores que son maravillosos y hacen todo lo que está en su mano. Es muy complicado que un pupilo que sufre de acoso escolar consiga sentir que se ha hecho justicia. Me refiero a que, bueno, los colegios, según han denunciado muchos profesores, no cuentan con las oportunidades suficientes o las herramientas necesarias para afrontar el acoso escolar. Es que a eso le sumas que, al ser un tema tan calificado por otros tantos de engorroso, pues es más fácil aferrarse a que son temas que, como suceden fuera del horario escolar y eso se escapa de la competencia del centro, pues como Poncio Pilato, yo me lavo las manos. Y también da muy mala imagen a un colegio que se haga público o se hable de que hay víctimas de acoso escolar. Alba, tienes que tener en cuenta que muchos profesores están de manos atadas, ¿eh? Sí, por supuesto. No tienen, lo vuelvo a remarcar, los recursos suficientes para afrontar el acoso escolar. No solamente los recursos, es que desde arriba no les dejan hacer otra línea. Tienen que hacer la línea que les tienen marcada. Por eso. No tienen tampoco la independencia o la fuerza necesaria. No pueden. Por eso he comentado antes también que es que hay profesores que de manera muy discreta intentan a los alumnos enseñar que hay otro camino, otras formas de hacer las cosas. Y también ha habido docentes que han puesto el grito en el cielo, han removido cielo y tierra y han tenido la suerte de que por fin se ha hecho justicia. Por eso digo que es complicado, pero no imposible, que el alumno que sufre de acoso escolar pues consiga sentir que ha habido una compensación por parte de las circunstancias. Es un tema complicado y es muy difícil. Y más ahora. Es muy difícil. Que ahora, sí, el tema del acoso escolar, para colmo o no para colmo, eso ya, ahora lo veremos. Ahora escucharé tu comentario. Ha cambiado y tiene otra perspectiva. Se llama bullying, más que acoso escolar. Hemos cogido el préstamo del inglés. Se conoce que el español pues es paupérrimo, el léxico. Y ese préstamo del inglés se ha adoptado porque sería el que ayuda a dividir en dos la situación. Bullying, bull, que es toro, que simboliza al acosador, y lógicamente pues hay implícita una víctima que recibe esas cornadas del toro, y que a su vez implica también al abusón. ¿Por qué? Porque se argumenta que el abusón es víctima. Bueno, ¿y por qué? Volvemos a preguntar. Pues porque la sociedad intenta enseñar que el abusón es víctima todo el rato porque se comporta como tal. Es decir, fulanito acosa a este. Ay, pobre fulanito, qué mal lo debe estar pasando en la vida o en su casa para ser grosero con otras personas. Hay que ayudarle, vale, pero ese ser grosero, ¿a qué se refiere? A que
fulanito es un poco maleducado a la hora de contestar a otros, o que fulanito es grosero porque da palizas, lo graba en internet y escribe en las redes sociales de los demás mensajes que inducen al suicidio. Por ejemplo, es que este último ejemplo es algo que se ha registrado muchas veces. Es más, bueno, Juan Carlos, yo no debería estar hablando de esto porque en medios de comunicación se intenta evitar exteriorizar el tema, porque se estaría dando, bueno, ideas macabras y por otro lado induce al efecto llamada. Entonces es algo que no hay que hablar, se silencia. Se dice que acosado y acosador, ambos víctimas, y sí, pero ambos merecen el mismo trato, merecen la misma solución. Yo creo que no. Y volvemos otra vez a que, por ejemplo, en este caso, el niño que es acosado tiene que cambiar toda su vida, tiene que cambiar, incluso se les invita a cambiar de centro, a veces del colegio. Son cosas de niños. Porque es más fácil atender a uno que atender a no sé cuántos, pero es que a ese otro uno realmente no se le atiende. Y es lo que tanta gente denuncia, e incluso, repito, los propios profesores que lo ven una aberración y totalmente injusto. Estamos teniendo un problema a nivel generacional con la educación de las criaturas más básicas, en este sentido me refiero de menor edad, sobre todo porque ya están viniendo con unas capacidades acusativas impresionantes, unas capacidades de manipulación increíbles y unas capacidades tremendamente de adoctrinamiento psicológico mental tremendas. Se van acusando unos a otros de multitud de cosas que van haciendo a lo largo de la tarea de la clase, sobre todo cuando hacemos deporte. Se van acusando y vienen a acusarse los unos a los otros de cosas que se inventan en el momento, aunque sean verdad parte de ellas, siempre hay una manipulación intencionada para condicionar al profesor sobre lo que te está diciendo. O sea, no es que sean niños que no tengan capacidad mental, que la tienen, pero tienen capacidad mental para engañar, para mentir y para manipular. No me he encontrado yo personalmente hablando una generación en este sentido tan negativa como la que nos está viniendo ahora. Pero yo no entiendo cómo estos niños que van a los colegios, perdón, que allí les enseñan determinadas materias, cómo son tan rebeldes en ese sentido, rebeldes con comillas, en ese sentido. ¿Cómo se intenta salir con la suya mintiendo, engañando, vilipendiando al compañero? Y lo peor de todo esto, y lo más curioso a la vez, es que luego son amigos y se van por ahí. Vale, eso es lo que a mí me llama la atención. Es que es impresionante, yo me quedo asustado. Es impresionante. Porque bueno, una cosa es que discutas con un amigo, cuando todos hemos sido niños, discutías con un amigo, o te pegabas en la calle, porque nos hemos pegado, por lo menos los de mi quinta, nos hemos pegado muchas veces en la calle. Hombre, muchas veces, tampoco todos los días, pero bueno, tampoco estábamos todos los días ahí a la gresca, ¿no? Pero hemos discutido mucho y nos hemos pegado de vez en cuando, ¿no? Pues, lo que pasaba antes. Y a lo mejor te tirabas sin hablar meses y luego volvías a hablarte y a lo mejor luego te hacías muy amigo. Pero es que ahora es impresionante, ahora se pegan, discuten, uno le llama al otro, el otro al otro, el otro al otro, vienen al profesor, cada uno cuenta su versión, evidentemente ninguna de las dos versiones son reales, porque cada uno lo sabe hacer intencionadamente para salirse con la suya, y a los 30 segundos están jugando como que no ha pasado nada. Yo estoy, o es que tiene que ser así, o yo para mi forma de entender esto no lo veo bien. El niño tiene que saber cuando ha hecho una cosa mal, que lo que ha hecho puede tener consecuencias, y a veces muy negativas. Y el niño tiene que saber cuando ha hecho una cosa bien, que a veces puede tener consecuencias, y muy positivas. Y aquí entra la labor del educador y de los padres. Y sobre todo el poder de la palabra. El cómo condicionar a un niño mentalmente hablando a través de las palabras, de los movimientos y de los gestos es importantísimo. Y como siempre digo, Alba, que ya lo hemos comentado en tu programa más de una vez, para saber cómo educar a un niño y cómo enseñar, tienes tú que aprender como docente a cómo aprende el niño. Eso es lo que me parece a mí más importante. Entonces sabrás cómo le puedes educar y cómo le puedes enseñar, cuando tú sepas la capacidad que tiene el niño de poder aprender. Totalmente, pero es que hoy en día el problema que hay con profesiones como la docencia es que el propio docente o no tiene interés o está copado de trabajo y no da más de sí, porque los profesores también son personas, también cometen errores como cualquiera y hacen todo lo que pueden y están sobrepasados, saturados, abrumados, como lo quieras llamar, y no pueden dar de sí. Y luego también es cierto que nos enfrentamos a una generación, en este caso, me hablabas de niños pequeños, que bueno, los adolescentes también hacen estas cosas.
tienen, pues eso, la actitud de un niño con la casi picardía de un no adulto tampoco, pero con aspirando más alto. Y hay una frase que has repetido varias veces, que es que esa la subrayo. Lo que hace con tal de salirse con la suya. Y esto viene adoctrinado de algún sitio, porque eso no es natural. ¿Qué se enseña? Se enseña, por ejemplo, como es el caso de YouTube, que a golpe de clic se tiene todo. Que si estoy viendo un programa en televisión, doy a un botón y me salto los anuncios, cosa que antes no. Entonces, detalles como esos, que esas diferencias entre una generación y otra, por ejemplo, vemos que hay muy poca tolerancia a la frustración, muy poca tolerancia a ver que hay que afrontar un esfuerzo para obtener algo. Hay un gusto por esa zona de confort y, oye, yo sé que con solo abrir la boca voy a conseguir todo lo que pida. Y si no, chillo y grito. ¿Por qué? Porque me han enseñado en casa que con eso me hacen caso, me dan lo que quiera, porque es más rápido, porque resulta que mis padres no tienen tiempo suficiente para, volvemos otra vez a lo mismo, Juan Carlos, a educarme, prestar atención, están cansados o no están. O estoy con, no sé, los abuelos o en una guardería y claro, hay terceras personas que a lo mejor pues se ven en un compromiso, en una tesitura un poco complicada, en una encrucijada, en una dicotomía, como lo quieras llamar, pero no pueden creen que es mejor no meterse en cómo educar al niño. Y no estamos hablando de algo, no sé, un comportamiento un poco más radical para con el niño, sino a lo mejor de decirle no, esto no se hace, esto así no, o quitarles un juguete, o regañarles un poco, o levantarles un poco la voz, o no, porque tal y como están las cosas ahora, es que yo me temo mucho que la sociedad de consumo ha creado esta sociedad familiar que ahora vivimos, con el tiempo insuficiente que tienen los padres de poder dedicar a sus hijos, que como tú bien has mencionado, lo necesitan. Y para esas criaturitas, los padres son dioses y son en quien se tienen que fijar para ellos ir formándose, particularmente hablando, su futuro. Pero el tema está en que los niños ahora mismo se forman o bien a través de la televisión o bien a través de la tablet o de las redes sociales o de los móviles. Y ahí estamos cometiendo un gravísimo error para el futuro de nuestra sociedad. Eso es. Se está dictaminando a través de todas esas fuentes cómo hay que comportarse. Se está convirtiendo, que siempre ha sido así, una jungla, siempre ha sido una jungla dentro de un orden, ¿de acuerdo? El mundo es duro y la vida es dura, pero sin escrúpulos. Ahora es sin escrúpulos. Y yo muchas veces pienso y temo que todo esto vaya a más para con las futuras generaciones, porque no veo ningún tipo de filtro, no veo ningún tipo de educación, no veo límites. Y para eso está esta gran masa tan maleable que se come al individuo, que a través de métodos como el acoso escolar adoctrinan a los demás. Se ocupan a los individuos de que ninguna oveja se descarríe, de que no destaque. Se ocupan de que haya una imposición, unas normas, un carácter fuerte. Esa misma jungla se castiga el individualismo a la hora de fomentar el acoso escolar. Que un individuo es muy peligroso. Uno que tenga ideas propias o personalidad, eso es una bomba. Vemos que con esto la jerarquía de un aula puede trasladarse al mundo adulto también. Por eso digo que esto es otra jungla. El problema que tiene todo esto, que a mí se me escapa la imaginación, es ¿qué futuro nos espera, Alba? ¿Qué hay detrás de todo esto? Aparte de la evidente manipulación mental de las masas para hacerles más corderiles, más borregos, si lo queremos decir así, para que todos piensen de una forma uniforme, valga la redundancia. ¿Pero qué se espera a nivel de futuro con estas nuevas generaciones? Porque esto tiene que tener un objetivo. Yo creo que no solamente se condiciona para que seamos poco rebeldes, para que no seamos disidentes, para que no cuestionemos la línea gubernamental o establecida del poder, para que no salgamos a la calle a pedir nuestros derechos, para que hagamos todo y cuanto nos digan una y otra vez sin cuestionar absolutamente nada. Yo creo que tiene que haber algo más. No sé si tú sabes lo que se puede esconder detrás de esto o tienes alguna cierta imaginación sobre ello. Bueno, yo saber no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Pero me puedo hacer una idea. Y aparte de lo que acabas de comentar, esa
esa deshumanización de la persona, esa ruptura con el criterio propio, yo lo que veo aquí también es el ataque hacia la libertad. ¿Por qué? Porque siempre digo que la información es poder, porque el que sabe puede decidir libremente, sabe lo que está haciendo, es consciente de lo que ocurre en su entorno, a su alrededor, con su gente y con quien no es su gente, y, bueno, estando al tanto de una situación, se puede llegar a la conclusión de qué camino podría ser el mejor o podría ser el peor, o si de esas dos opciones que ofrecen, en el fondo ambas son una, o te llevan al mismo camino. Entonces, mediante ese adoctrinamiento, lo decías antes, el formar futuros políticos, futuros votantes para los políticos de turno, encontramos también la figura de autoridad de los docentes que no pueden descarriarse. El acoso escolar a día de hoy no se erradica por desgracia o por culpa de los profesores, por los que no tienen oportunidad para poder arreglarlo y por esos profesores que consideran que es más cómodo pues que se destroce la vida de una persona. Más cómodo, Alba. Es que a lo mejor no pueden hacerlo. Bueno, lo acabo de comentar. Es que, claro, por eso... que hay profesores que no pueden, pero hay otros pueden hacerlo, que no les da la real gana. Perdona que sea tan clara, pero no les apetece, no quieren, o son cómodos, o consideran que es que ese niño está mal de serie, mal configurado, ¿vale? Pero es que luego hay un problema a nivel escolar. Nos metemos en todos los ajos habidos y por haber, porque sí. ¿Por qué? Si no podemos aportar muchos de nosotros, mucha gente que está allí metida dentro de esos consejos, no saben exactamente, no tienen los suficientes conocimientos como para poder aportar algo positivo para el niño. Sin embargo, se meten a manipular toda esa estructura de enseñanza local que tiene el colegio en sí para poder aportar al niño lo que el niño necesita dependiendo de su edad. También tenemos mucha culpa a los padres que nos metemos en todos los ajos, me parece a mí, Alba. Sí, es cierto que también se dan esos casos, al igual que también hay padres, familias, que son así de atrevidos o se toman la justicia por su mano, como quien dice, o meten las narices donde no les llama, porque consideran, creen, piensan o ven, porque también hay gente que lo ve con sus propios ojos, lo sufre en sus carnes, que es que esos profesores no están preparados para ello, por mil historias, porque no tienen la suficiente experiencia, porque no han podido formarse como debieran a lo largo de su carrera, por mil factores. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro que nos espera, Alba? Muy negro, pues, ¿verdad? A nivel social, y familiar. Es que estamos perdiendo todos los valores, todos los respetos, toda la educación habida y por haber que se ha mantenido durante muchos siglos, quería decir durante muchas décadas, sobre todo en nuestras generaciones anteriores. Todo eso se está perdiendo. Todo eso se está manipulando de una forma increíble para que las generaciones que vienen ahora, es que es impresionante, para que se salgan con la suya. Independientemente del daño que estén haciendo a los demás, porque esa concepción del daño que hacen a los demás no la tienen igualmente concebida como la tenemos los demás, los que ya tenemos una edad. O eso pienso yo, igual estoy equivocado. Pero ¿qué futuro espera esta sociedad? ¿Qué objetivo hay? Aparte de la clara deshumanización, porque cuanto más separado esté la sociedad, menos unión hay, menos protestas se crean. No sé si me explico, menos dudas puedes llegar a tener, menos dudas puedes llegar a plantearte de todo lo que te están diciendo y haciendo. Por lo tanto, eres una especie de cordero con dos dedos de frente, por decirlo bien. Porque hay una eliminación de la libertad, del pensamiento propio, el pensamiento crítico. Hay ya no solamente el caso de profesores, también de familias, que aprovechando que los niños están en una situación un tanto más vulnerable, porque, pues, bueno, valga la redundancia, ¿no? Son niños, lo toman, o a sus ideas como ejemplo de lo que no se debe hacer, o lo que no se debe hacer, bajo la amenaza de mira lo que te puede pasar, porque, bueno, nadie quiere ser el hazmerreír, nadie quiere ser duramente criticado, nadie quiere ser rechazado o ridiculizado por sus ideas. Y repito, más esas edades, comentarios, pullas, ya se parte del uso de un programa escolar basado en un tema concreto. Esos debates que se producen en clase nunca ven, o casi nunca, lamentablemente, gozan de un estudio, un análisis en profundidad, no demasiado, porque claro, el profesor estipula unas normas, por otro lado,
Los alumnos pues no suelen caracterizarse por una actitud flexible, respetuosa y bueno, de acuerdo, muchos de ellos aún no han llegado a la edad adulta, pero sí tienen el conocimiento suficiente como para saber qué está bien, qué está mal y qué acciones pueden dejar una cicatriz innecesaria. La escuela es un sitio en el que te puedes llegar a curtir, pero esto se ve en pocos casos porque más que una experiencia que ayuda a crecer, en los otros otras situaciones restantes, pues se ve como la monstruosidad que supone nadar a contracorriente. Pero Alba, perdóname un momento. Esa concepción que acabas de mencionar de lo que está bien y lo que está mal se tiene aprendida. Evidentemente, o la aprendes de una manera o la aprendes de otra, que es lo que creo yo que está pasando ahora mismo. Por lo tanto, la interpretación del daño no es el mismo. Depende de la enseñanza y el aprendizaje que tú hayas tenido. Evidentemente, es como lo de, por poner un símil que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero es como lo del aprobar y no aprobar. Ahora puedes pasar de curso con no sé cuántas suspensas. Entonces, ¿tú cómo potencias a la persona que realmente trabaja? Al niño que realmente estudia, ¿cómo le potencias que siga estudiando a ese ritmo? Si con un mínimo esfuerzo vas a pasar igual. Lo que se está fomentando es todo lo contrario. O sea, está clarísimo que están fomentando todo lo contrario. La persona que es inteligente, entre comillas lo de inteligente, la persona que tiene ciertas capacidades para poder aprender más, lo que le están haciendo es que no se esfuerce. Por lo tanto, le están intentando adoctrinar a nivel más básico mínimo. ¿Por qué? Pero sí, dime. Hay una cosa que, en respuesta a esto que me estás comentando, Juan Carlos, que me llamó mucho la atención cuando la reaprendí. La reaprendí además hace poco. Que se dice, se llama el sentido común. El sentido común, por lo visto, hay otra interpretación y es que la gente cree que el sentido común es la lógica, cuando en el fondo el sentido común lo que de verdad sería es el sentimiento, lo que la persona siente, esa intuición, esa cosa que late dentro de nosotros, que en el fondo, si nosotros queremos, al margen de adoctrinamiento, porque lo llevamos dentro, queremos escucharlo, nos enseña. Y en el caso del alumno que ve que con vagancia no pasa nada, sigue subiendo y sigue saliendo adelante, ese alumno tarde o temprano aprenderá a base de golpes de toda la vida que el invierno es muy duro y que como buena hormiguita hay que recoger grano. Y también está ese alumno que es fiel a sí mismo, porque vuelvo a repetir que eso es algo que se lleva dentro, más dormido o menos dormido, pero acaba viendo un detonante en un punto de la vida de alguien que estalla. Y ese alumno o ese niño descubre algo que le gusta, una razón por la que vivir, una razón por la que formarse y algo ambicioso que le llene y que haga lo que sea por perseguirlo contra viento y marea, porque es su sueño, sus esperanzas, sus gustos y sus ilusiones. Y también hay gente que cuanto más se lo intenta machacar, por carácter y por ese mismo sentido común, porque yo creo que diario la gente tiene el sentimiento de supervivencia, continúa luchando. Porque, vuelvo a repetir, los debates que se ven en las escuelas y eso es una calca de lo que está ocurriendo también en debates de plató, en medios de comunicación. Se condena se alimenta una única versión y se condena el resto. Y al final no hay más que ver, las propias familias, los libros de texto han sido denunciados también, como estas charlas de adoctrinamiento sexual, porque dichos libros de texto también adoctrinan. Se está cambiando el curso de la historia. Los libros de lengua y literatura, por ejemplo, introducen ejemplos en ejercicios como la sintaxis o la gramática del gobierno de turno, la ideología de género. Me da miedo especificar, Juan Carlos, porque no quiero tampoco causar ningún problema ni avivar la llama de nada, ni de nadie, pero está ocurriendo y hay familias que se están moviendo porque no lo consideran normal, quiera lo que se diga o lo que no se diga, porque mira, que cada uno piensa y haga lo que quiera, pero que no imponga. Y al igual que también durante estos 2-3 años de pandemia, porque es una pandemia con todas las letras, la gente ha salido a la calle, ha hecho activismo en redes, en no redes, ha tomado hasta incluso, ha hecho, no quiero decir nada por no mencionar a nadie, pero ha hecho todo lo que ha estado en su mano y gracias a la fuerza de esas personas, porque pese a su edad y todo lo que han tragado, se mantienen firmes y luchan por lo que creen. Y sí, es cierto, hay un adoctrinamiento que el objetivo es la eliminación de las libertades, la eliminación de este pulso propio que tiene la gente dentro de sí misma, pero es que, vuelvo a repetir, creo que el sentimiento de supervivencia es innato en nosotros. Lo que pasa que lamentablemente pienso que ese sentimiento de supervivencia cada vez lo tenemos menos personas. Porque vuelvo a repetir, desde la más tierna infancia vienen siendo adoctrinados sistemáticamente hablando, incansablemente hablando,
para que sean cada vez más sumisos a todo lo que se les está imponiendo. Y si te parece, Alba, llevamos un montón de tiempo ya hablando, está el tema interesantísimo. Y si te parece, lo vamos a dejar aquí. Te emplazo para un futuro próximo programa para seguir hablando de algo parecido. Por supuesto, Juan Carlos, yo te doy las gracias por esta velada que para mí es reconstituyente y por el magnífico trabajo que realizas a través de esta emisora ejemplar, como es Mundo Insólito Radio. Y desde aquí quiero enviar un abrazo a nuestra encantadora audiencia y especialmente a esas personas que fueron alumnos luchadores y a los profesores que saben lo valiosas que son las nuevas generaciones. Alba, muchísimas gracias como siempre y un fortísimo abrazo. Mundo.